Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. Este espacio es patrocinado por la Biblioteca de la Universidad Pedagógica de San Pedro Sula. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a su programa Ventana Educativa. El día de hoy le hablaremos sobre la célula y unidad fundamental de la vida. El descubrimiento de la célula fue por Robert Hooke en el siglo XVII. Observando al microscopio, comprobó que en los seres vivos aparecen unas estructuras elementales a las que llamó células. Él fue el primero en utilizar este término. Anthony Van, en el siglo XVII también, fabricó un sencillo microscopio con el que pudo observar algunas células como protozoos y glóbulos rojos. La teoría celular, estos estudios y los realizados posteriormente permiten establecer en el siglo XIX lo que conoce como teoría celular, que dice lo siguiente: todo ser vivo está formado por una o más células. La célula es lo más pequeño que tiene vida propia, es la unidad atómica y fisiológica del ser vivo. Toda célula procede de otra célula preexistente. El material hereditario pasa de la célula madre a las hijas. La estructura básicamente consta de membrana plasmática, citoplasma, ADN. Tipos de células. Podemos encontrar dos tipos de células en los seres vivos, que son las células procariotas y las células eucariotas. Podemos decir que las células procariotas es el material genético. En este material genético está libre en el citoplasma. También solo posee unos orgánulos llamados ribosomas y es el tipo de célula que presentan las bacterias. Las células eucariotas es el material genético que está encerrado en la membrana y forma el núcleo. También posee un gran número de orgánulos y es el tipo de célula que presenta el resto de los seres vivos. Dentro de las células eucariotas podemos encontrar dos tipos, que son las células eucariotas animal y las células eucariotas vegetal. También hay que recordar que las células vegetales se caracterizan por tener una pared celular además de membranas. También presentan cloroplastos responsables de la fotosíntesis. Les voy a hablar también acerca de los orgánulos celulares. Dentro de los orgánulos celulares está dividido entre las mitocondrias, núcleo, el retículo y el aparato de Golgi, la vacuola y las libosomas, y la ribosoma, entre otros. Las funciones celulares se puede decir que se dividen en nutrición celular, relación celular y reproducción celular. La nutrición celular engloba los procesos destinados a proporcionar a la célula energía para realizar todas sus actividades y materia orgánica, para crecer y renovarse. En la nutrición heterótrofa, que son las células animales, la membrana permite el paso de algunas sustancias. También la célula incorpora partículas mayores mediante fagocitosis. Una vez incorporadas estas sustancias, son utilizadas en el metabolismo celular. En la nutrición autótrofa, que son las celulares vegetales, la célula atrapa la energía de la luz solar. La energía incorpora agua, CO2 y sales minerales, y mediante la energía atrapada fabrica sus propios alimentos, proceso llamado fotosíntesis. Una vez fabricadas, estas sustancias son utilizadas en el metabolismo celular. El metabolismo celular es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en la célula con la finalidad de obtener energía y moléculas para crecer y renovarse. La respiración celular es una de las vías principales del metabolismo, gracias a la cual la célula obtiene energía en forma de ATP. Tiene lugar en las mitocondrias. Relación celular. Mediante la función de relación, las células reciben estímulos del medio y responden a ellos. La respuesta más común a estos estímulos es el movimiento, que puede ser de dos tipos: movimiento ameboide, que se produce por formación de pseudópodos, que son expansiones de la membrana plasmática producidos por movimientos del citoplasma, y el movimiento
vibratil. Se produce por el movimiento de cilios o flagelos de la célula. La reproducción celular es la función de reproducción que consiste en que a partir de la célula progenitora se originan dos o más descendientes. Es el proceso que asegura que cada descendiente tiene una copia fiel de material genético de la célula madre. En esta célula, en la célula procariota, se produce la división simple por bipartición. Esto quiere decir que el ADN de la bacteria se duplica y forma dos copias idénticas. Cada copia se va a un punto de la célula y más tarde la célula se divide en dos mitades. Y así se forman dos células hijas iguales, más pequeñas que la progenitora. Producción celular. Se produce la división por un proceso llamado mitosis. En la primera profase, el ADN se encuentra en forma de microsomas. La membrana del núcleo se deshace y los centriolos se han duplicado. En la segunda fase, se forma uso mitótico, filamentos a los que se unen los microsomas. En la anafase, las dos mitades de cada cromosoma, cromatidas, se separan hacia polos opuestos de la célula. En la telofase desaparece el uso y se forman las dos nuevas membranas nucleares. La célula se divide en dos células hijas. Organismos unicelulares y pluricelulares. Los seres unicelulares son los seres de organización más sencilla. Están formados por una sola célula. Son microscópicos y pueden ser procariotas o eucariotas. Los seres unicelulares pueden agruparse para formar una colonia, que se origina a partir de una sola célula, que se divide. Las células hijas quedan unidas entre sí formando la colonia. Los seres pluricelulares están formados por gran número de células y tienen además las siguientes características. Existe diferenciación celular. Cada forma celular realiza una función específica. Las células no pueden separarse del organismo y vivir independientemente. Necesitan de otras para vivir y se forman a partir de una célula madre o cigoto. Esto fue todo por nuestra parte. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.